Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sergio Mastreta, los saludo con muchísimo cariño y con buen ánimo arrancando esta semana, la última laboral del mes de marzo, porque unos días del mes al final caen ya en la Semana Santa. Y estamos en estas entrevistas, conversaciones con, primero, muy queridos amigos y amigas y con personajes que realmente pueden ayudarnos a tener una perspectiva de largo plazo en esta sociedad en la que vivimos, a la que tanto falta le hace inteligencia, crítica y visión con una perspectiva que vaya más allá de las narices de los políticos. Ricardo Moreno Botello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente es un placer y un placer estar con tu público. Nos conocemos hace como 35 años más o menos, Sí, cuando andabas desde... muy metido en la grilla universitaria, y Pues luego me tu vida tomó un andaba rumbo, trabajando. tu vida Bueno, tomó el rumbo de la especialización en la educación sí, y te convertiste también en uno de los más importantes editores de procesos culturales en el país y por supuesto en esta ciudad de Puebla. Ricardo Moreno Botello, muchas gracias por estar con nosotros. pues Mañana presentas un librazo, aquí se los así, presento a ustedes, un poquito más para atrás, sí. ahí Cocinar está, en la Puebla del siglo XIX. ni más ni menos, Sí, un recetario de 1844, el primero que se imprimió en esta ciudad de Puebla, con algunos sí, antecedentes previos que ahorita digamos, detallaremos de alguna forma, pero que nos dan una idea de lo que es Ediciones y Cultura, una muy importante casa editorial poblana que ha hecho, entre otros libros, alrededor de la cocina este otro, publicado hace unos 2 años, ¿no? sí, sí. Con una presentación de Lascarro, déjame quitarle esto, un Es guajolote de Lascarro, ¿no? Huexolotl 2. Sí, Ándale. Y ahorita también precioso. recurriste al pintor Lascarro con unos cochinitos. Ajá, exacto. Tres cerditos, tres cochinitos se llama, ¿no? Tres cerditos, Tres cerditos. como el cuento de Agatha Christie. Y no está aquí de Oquis, ¿verdad? Porque el No, cochino o el cochino el, poblano ha bueno, lo sido que pasa, fundamental en la cocina de Puebla, Ricardo. así se iba a llamar el libro, Cerdo, Cochino, Puerco y Marrano. No lo toques con la mano, tócalo con un palito porque es animal bendito. Por ahí va el dicho, ¿no? Así va. Sí, la verdad es que lo iba a tomar por el lado culinario, es que come el poblano, ¿no? Cerdo, cochino y marrano. El Aunque yo marrano. le agrego puerco, son cuatro. Cerdo, cochino, puerco y marrano. Así Pero es. es fundamental en la cocina de Puebla, sin duda alguna. Sí, es una Este de libro las... se presenta mañana y eso da pie también a esta conversación, Ricardo, que te digo, forma parte de una búsqueda, de una visión de largo plazo de la sociedad nuestra. Yo creo que vivimos atenidos a lo que hagan los políticos en el gobierno, que dicen siempre por aquí, porque lo digo yo, arman supuestos planes en los que participan pues sus cuates, pero son planes que primero no se cumplen, está a la vista lo que somos en lo urbano, lo que somos en lo económico en general, ¿no? Pero segundo, se hacen siempre sin tomar en cuenta realmente a las voces más inteligentes, más críticas de la sociedad nuestra. Y ese es el ánimo de platicar contigo en el marco de esta presentación del libro. Y desde ahí, ¿tú crees que existe una política cultural que se construya colectivamente de manera democrática en Puebla? No, yo creo que no ha sido así nunca, ¿no? Yo me parece que son los grupos dominantes los que definen cuáles son sus intereses culturales y son los que finalmente acaban imponiendo un arbitrario cultural, como lo dice mi maestro Bourdieu. Es esa la lógica de las estructuras sociales, de las estructuras políticas, de la imposición, finalmente. Hay una mayor o menor legitimidad derivada solamente de un ámbito electoral, de una democracia formal, pero a fin de cuentas es la lógica, la lógica cotidiana del ejercicio del poder lo que impone finalmente intereses de todo orden, económico, social, cultural, en fin. Eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Por lo menos yo es lo que sigo viendo todavía en este momento, en México y en todos los lugares. Habrá líderes más, menos aceptables, pero finalmente el problema de las estructuras
políticas, jurídicas, sociales, de los intereses y de las fuerzas, son las que determinan, a final de cuentas, qué se establece como lo legítimo, ¿sí? Lo que la sociedad debe seguir. Entonces creo que, digamos, viéndolo desde el punto de vista así, politológico, sociológico, estamos ante un entramado de intereses, de relaciones y de fuerzas, a veces contradictorias, que determinan este tipo de campos, ¿no? Es lo que me he acostumbrado a ver desde mi punto de vista, incluso académico, sociológico, ¿sí? Este tipo de circunstancias. Mira, yo creo que finalmente también existe siempre un interés, un interés democrático, un interés ciudadano por participar, por contribuir, por ser actor, un actor que esté presente y esté, digamos, actuando en relación con determinado tipo de políticas. Pero creo que no se ha podido todavía construir las condiciones y los mecanismos apropiados para que, como tú dices, no solamente seas pues, observador de lo que acontece, sino que tengas la posibilidad de ser un participante activo, real, de la vida social, de la vida cultural, por ejemplo, en este caso. No basta con que tú participes te pidan tu opinión cuando se está diseñando un conjunto de políticas. No, no basta eso. Eso ya lo vimos muchas veces. Y opinas, vas a foros, contribuyes con ponencias. Al final de cuentas, los que están en el poder son los que determinan lo que se hace, ¿sí? Los intereses que están, digamos, dominantes en un ámbito social son los que finalmente quitan o ponen de aquello que supuestamente se debatió, los temas finales que quedan para la aplicación de una política, pues son cernidos, son decididos por los que están en el poder. Así funcionan las estructuras. Entonces te quedas muchas veces muy, pues a veces te quedas hasta herido, ¿no? Es decir, bueno, yo participé en esto, ¿por qué tales cosas que fueron tan importantes y se discutieron tanto y hubo tales consensos no se aplicaron? Pues porque finalmente quienes decidieron lo que se aplicaba o no, fueron los que tienen el ejercicio del poder en sus manos. Hay en esto del diseño, como decía Luis Aguilar, de la hechura de las políticas, pues todo un camino que va desde la definición de los problemas, la explicación de los mismos, hasta la conversión de todos los problemas y todas las situaciones problemáticas en temas, ¿no? En issues, como dicen los gringos. Temas que son los que definen la agenda política. Para que tú llegues hasta allá, como ciudadano, pues necesitas estar en esos círculos de poder, ¿sí? Ahora, Si no, pues serás simplemente un colaborador externo que finalmente opinará más o menos de las cosas, serás muy brillante o no, pero la definición de políticas, la construcción de la agenda pública es una cuestión que corresponde finalmente a los políticos. Me refiero yo al Ejecutivo, a las cámaras y a los que están pues directamente en el ejercicio del poder. Yo así lo he visto. ahora, desde mi perspectiva, en buena medida la sociedad nuestra vive en medio de una catástrofe. Es decir, si lo ves desde la perspectiva urbana, la calidad de vida de miles y miles y miles de personas es terrible. No solo por la pobreza, sino por lo que significa transitar, la exposición a los contaminantes. En fin, empiezas a ver con ojos abiertos una realidad y empiezas a decir, ¿cómo llegamos a esto? Es más fácil percibirlo si ves la ciudad y los problemas de urbanos, ¿no? ¿Cómo percibir, o es la misma dimensión catastrófica en los términos de cultura, Ricardo? No lo creo tanto, porque digamos que el campo cultural no, está afortunadamente con cierta separación, cierta autonomía del mundo de las necesidades inmediatas, ¿no? Yo creo que es un campo que no corre en paralelo, pero tampoco está ajeno a este problema que tú señalas, cierto ambiente caótico. En eso sí hay una semejanza. ¿Y cuál es el problema de lo caótico en todo esto? Yo creo que es un desacuerdo.
si tú te das cuenta, los agentes que concurren o que pueden concurrir en la definición de políticas, incluso los más cercanos al poder, ya no hablo del pueblo en general, hablo de, digamos, de ciertos sectores sociales, ciertos cuerpos, ciertos agentes individuales o colectivos que tienen capacidad de incidencia en lo que es la definición de políticas, no están de acuerdo, porque nunca se han puesto de acuerdo, no solamente en el diseño de un sentido de la cultura en tu ámbito de actuación, sino también en la cuestión de la gestión de esas políticas. Si yo no quiero participar nunca más en la elaboración de una agenda política, para que después me digan, ¿sabes qué? Bueno, pues tú vete a tu casa, acá nosotros nos encargamos de poner en marcha, muchas gracias por todo esto, por tu colaboración, ¿sí? Nos vemos dentro de 6 años, ¿no? Ese es el problema que ha pasado. Y tú date cuenta cómo mucho de la colaboración en la parte cultural, en la parte de políticas culturales, son grupos de agentes culturales, de individuos, de personas que están en ese medio, que digamos que viven de ese medio incluso, pero que como llegan unos se van otros. Entonces es un rotar permanente de cuadros, digamos, de enfoques, de visiones de cultura que nunca acaban digamos, nunca acaban de formar, ¿cómo podría llamarle? De construirte un enfoque, una visión de la cultura de largo plazo. No se construye un elemento conservador, por lo menos en el ámbito del patrimonio, ¿sí? Como llega una administración y te genera un conjunto de elementos de política respecto solamente al patrimonio de la ciudad, por ejemplo. Llega otro y tiene otra visión. ¿Y a qué está ligado todo esto? Está ligado a un enfoque histórico y también de futuro de lo que es tu patrimonio, que es lo más común, digamos, lo que pertenece a todos los poblanos. No, está ligado a la posibilidad de que ese patrimonio pueda rendir frutos económicos. El problema en todo esto es que la cultura está muy mezclada, no de manera declarada, por desgracia, sino que está mezclada de una manera, yo creo que subrepticia con la vida económica, con los intereses económicos. Entonces, no hay una delimitación de campos, ¿no? Tú vas a hacer una intervención en determinado tipo de ámbitos patrimoniales de la ciudad, pues hay algo atrás. Hay algo atrás que te mueve a eso, el uso de recursos, el uso de recursos, el aprovechamiento de recursos. Tú vas a definir una política en tal campo, ¿qué te interesa? Pues cuánto va a costar, qué beneficios va a tener. Está mezclado con lo económico. Entonces no hay pureza en estas cosas. Y eso también define el que haya mucha dificultad para los acuerdos, porque son intereses los que intervienen en estas cosas. ¿Sí? Ahora, hablaste entonces de sectores que inmediatamente pensé en las universidades. Es decir, ¿quién puede plantarse como interlocutor severo ante el poder político? Una persona en lo individual lo veo difícil, ¿no? Pero instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla, las privadas como la Ibero, la UDLA, la UPAEP, sí tienen una presencia social tal que podrían decir, oye, el gobierno no va solo, ¿no? ¿Cómo construir? Y estoy poniendo ahí ya el ámbito de la construcción civil, es decir, la intervención de ciudadanos desde grupos organizados. Ediciones y Cultura es un ejemplo, ¿no? No es el único editor en Puebla, la empresa de Ediciones y Cultura no es la única, pero sí es muy importante desde esta perspectiva de decir, ¿qué importa en Puebla? Hablar de la cocina poblana, ¿por qué importa? ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Qué comemos actualmente? ¿Por qué se parece tan poco la comida de las fondas o de los restaurantes? O más bien, ¿por qué las fondas se parecen más a 1844 que los restaurantes muy pomposos? Sí, ¿no? O los restaurantes comunes y corrientes. ¿Por qué unos chilaquiles no se hacen como se hacía antes? ¿Qué ocurrió? Y cómo ediciones como esta nos permiten decir, oye, ¿de dónde venimos?
¿Por Eso dónde? es lo clave. ¿Cómo participar? Te puse dos personajes importantes que creo son fundamentales. Las instituciones de educación superior y organizaciones civiles como Ediciones y Cultura. ¿Es posible O, desde ahí o construir algo empresas. distinto? Yo creo que, o empresas de distinto tipo que tengan alguna incidencia en el ámbito cultural. Por ejemplo, ¿son los restaurantes entidades que tienen incidencia en lo cultural? Yo creo que sí. Sin embargo, solamente los tomamos como negocios. No definimos una política cultural que tenga que ver con la recuperación del patrimonio intangible, que es la cocina, de una manera seria. ¿A qué voy entonces? Mira, yo quisiera decirte que para esto que tú planteas, es importante que los consensos, si se llegan a plantear, si hay una política democrática, una intencionalidad democrática de concertar la actividad de la sociedad en relación con política pública, efectivamente tienes que hacerte cargo de la existencia, la no exclusión de todos aquellos agentes, organismos o individuos que tienen que aportar a este tipo de política. Y no solamente porque generen ideas interesantes, sino porque los vas a invitar a que participen en la gestión de esas políticas definidas y derivadas de un consenso. Yo creo que eso es lo más importante, lo que te permite convencer otra vez a la gente o a las instituciones o a los grupos sociales o a las asociaciones civiles que vale la pena sentarse un poco a trabajar todo el tema cultural. Porque no nomás porque les vas a aceptar o a escuchar sus ideas, sino porque los vas a invitar a que generado un proyecto van a estar participando en su gestión y van a ser partícipes también de los beneficios que implica la distribución de los bienes culturales a la sociedad. Eso es importante. ¿Y, ¿Y qué es lo que define todo esto? Pues tienes que, yo estaba pensando en cómo los puedes convencer, cómo puedes atraer a todo tipo de organismos, planteándoles algunos elementos básicos que tienen que estar jugando en esto, la historia cultural de tu ciudad, de tu estado. O sea, lo que son tus valores culturales. ¿Qué es lo que está ahí? Eso es lo que delimita, a grosso modo, una política estratégica. ¿Con qué cuentas? ¿Con qué capacidades institucionales, humanas, con qué recursos económicos se cuenta para definir todo este tipo de proyectos? No solamente con lo que el Estado tiene, sino también lo que la sociedad aporta. La sociedad aporta mucho, aporta en ideas, en capital humano, aporta en infraestructura, ¿sí? Aporta en la actividad incluso laboral de muchos grupos sociales que están en el campo cultural, ¿sí? Y que no se visualizan, no los ves, ¿no? Ahí están. Desde los poetas hasta los cocineros. Son gente que está en ese medio, ¿sí? Trabajando, son invisibles. Porque lo único visible, como tú dices, son los políticos, ¿no? Entonces, atrás de las instituciones académicas hay mucha gente que trabaja en el ámbito estrictamente cultural. Gente que con mucha capacidad, mucha iniciativa, pero a la hora de las políticas públicas generales para tu sociedad no están, no aparecen. Por dos razones, o bien porque se les excluye, o bien también, porque ocurre también eso, no hay los diferendos fundamentales de orden filosófico, ideológico, histórico, no se resuelven. Entonces, no se llegan a acuerdos. Y cada quien participa por su lado. ¿Ves algún ¿Sí? cambio en las administraciones pasadas, panistas, las últimas dos, con la actual de Barbosa? Pues, personalmente no veo un cambio. En el ámbito cultural no veo todavía ningún cambio, ¿no? No veo. Lo pudo Incluso haber supuesto no veo la presencia proyectos. de Julio Glockner, era un hombre que posibilitaba otra alternativa, Pues sí, la propia... pero te das cuenta que hasta en las mismas corrientes que llegan a las posiciones de gobierno, no hay acuerdos. Cuando discutió Julio Glockner con el gobernador el enfoque cultural sobre el cual iban a trabajar? Era su secretario, pero no tenían acuerdos de ningún tipo. Y seguramente lo mismo ocurre con acuerdos con otros sectores. Con el sector salud también al principio pasó lo mismo. No hay acuerdos.
Igual con el gobierno del Moreno Valle, me acuerdo, cada rato dicen unos de pleitos con sus funcionarios, ¿no? Entonces, hay ese tipo de problemas, hay mucho autoritarismo, pocos consensos, digamos, una confrontación demasiado intensa en asuntos que incluso deberían ser, digamos, elementos de actuación común, no solamente política, sino del conjunto de la sociedad, y no lo hay, ¿no? Yo ¿Qué creo que propones? yo propongo que primero que si no tienes consensos, mejor ni te metes. Lo primero es hacer consensos serios, que tomen desde lo histórico, ¿sí? Esto que te digo, lo patrimonial, la parte de recursos humanos disponibles y las capacidades humanas que tienes con los que cuenta una ciudad, un estado, ¿sí? Y otra cosa fundamental de los consensos, la selección de los puntos que vas a tocar y vas a trabajar. No puedes trabajar todo, ¿sí? Entonces, eso es primero. O llegas a esos consensos, te digo, a lo mejor ni te metes, ¿no? O hay que definan un listado de disque políticas públicas que pues, quizá quieren que van a acabar. Van a usar recursos, sí, pero no sabes qué efecto tendrá, ¿no? Yo creo que ese Bueno, es, y ahí se necesita fuerza social. Se necesitan consensos importantes y se necesita tener pues un diseño de una estrategia que parte de eso, parte de los acuerdos mínimos de selectividad. ¿Qué es lo que quieres? Más allá de lo ideológico y de lo político, ¿qué quieres para tu sociedad? ¿A qué le invertirías tú como poblano? ¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que fuera tu estado desde el punto de vista cultural? ¿Qué esperarías? ¿Sí? caray, ahorita que estás haciendo esas preguntas, me imagino a estos gobernadores que hemos tenido y al propio actual Barbosa ante un espejo que se hicieran esas preguntas tan elementales. Pues yo creo que se las hacen, pero no son capaces de, digamos, de convertirlas en elementos de atracción y de consenso. Pues todos tenemos una idea de lo que nos importa en el terreno cultural. Ahora yo creo que ahí, cuando tú pasas a una discusión, a un análisis que tiene que ver con todo lo que cuentas para esto, también tienes que ser muy claro, muy objetivo, tienes que ser muy realista. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y con qué recursos lo vamos a lograr. Tanto los que tienen que ver con recursos del gobierno, recursos del Estado, ¿sí? Esto que llaman hoy lo del pueblo, los recursos del pueblo, ¿no? Hasta lo que aportan distintas instituciones, ¿sí? Recursos hasta económicos que aportan distintas instituciones, asociaciones, empresas, individuos, ¿sí? Que aportan para un determinado proyecto cultural. Bueno, Todo eso tienes que ponerlo en la mesa, ¿no? esta conversación tiene ese propósito de por lo menos no caer en esta perspectiva del desamparo. Es decir, estamos perdidos, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas muy buenas y valiosas. Vale la Sí. pena aprender a encontrarnos, mirarnos y de alguna forma sí plantarnos ante un Estado organizado en gobierno que marca un rumbo y que generalmente es un rumbo, desde mi perspectiva, equivocado. Al final de cuentas, los resultados van siendo siempre pues lamentables, ¿no? La perspectiva que uno le busque, al final, aunque se hacen muchas cosas, al final uno dice, ¿por qué no podríamos hacer mejor las cosas? Yo Mira, creo que, como tú lo has visto, tú lo has escrito incluso, lo has discutido con otros amigos y colegas, tampoco es tan difícil. Sabemos perfectamente bien lo que se necesita en el campo cultural para fortalecer nuestra sociedad, para sacarla de este marasmo, ¿sí? Se requiere, por ejemplo, una actuación sobre el medio importantísima. ¿Sí? Se requiere, por ejemplo, saber preservar, ser muy conservadores, así como los ingleses casi, conservadores en lo que se refiere al patrimonio histórico, material del Estado, de la ciudad y de las distintas ciudades del Estado. Hay que conservarlo, no hay que destruirlo. Son consensos mínimos. Si resolvemos eso, daríamos pasos importantes.
¿Por qué Bueno, permitimos que se estén destruyendo casas que son históricas? ¿Por qué bueno, para empezar, el gobierno no puede estar destruyendo eso. el propio gobierno. ¿Te acuerdas de lo de la casa para poner La Casa del Torno. exactamente? Digo, esto es digamos, tenemos que empezar por esas cosas. Sabemos qué no hay que hacer, sabemos qué se tiene que preservar, sabemos de dónde te puedes alimentar para construir esto, pues de la historia de los propios poblanos, de Puebla, ¿sí? Tiene una historia, tiene una forma de ser, tienes que conservarlo. Y también tienes que invertirle a proyectos nuevos, vanguardistas si tú quieres, pero tú no puedes hacer esas cosas si no tienes en tus manos el control de tu patrimonio fundamental. Dijo Si Enrique, a la vuelta de un mes o un sexenio, puedes encontrar que ya no tienes centro histórico, o que ya acabaron con tales restos arqueológicos de una industria, ¿listo, no? ¿Y cómo vamos a combatir? Y ese es un elemento de convergencia que es importante. ¿Cómo vamos a evitar que todo lo cultural se convierta necesariamente en comercial? necesitamos otro ¿Cómo Estado, vamos dice a, Enrique. cómo vamos a aportar un proyecto cultural que no sea necesariamente y forzosamente show business? Híjole, dice Enrique Soto, necesitamos otro Estado. Este no, no está diseñado para eso. Mira, todo esto lo han discutido los poblanos durante muchos años, mucho tiempo. Lo saben, ¿sí? Eso es parte de nuestro acervo, como dicen, de nuestro acervo en términos de horas de discusión y de discusión y de discusión. El asunto no está ahí. El asunto es por qué no ha sido posible, ¿sí? La articulación de intereses estratégicos, como tú les llamas, más allá de los partidos, más allá de las coyunturas. ¿Por qué no ha sido posible teniendo una fortaleza pues tan importante como la tiene Puebla? Bueno, Ricardo Moreno Botello, mañana presentas en esta ciudad de Puebla de manera virtual, como lo estamos haciendo en este instante, Sí. este muy valioso libro. La verdad, a mí me gustan mucho las albóndigas y me encuentro aquí una receta. Las albóndigas poblanas. Es un librazo este. La verdad, mañana yo les invito a participar en esta. Es en Facebook, lo vas a transmitir, ¿verdad? Sí, en Facebook y en ¿qué plataformas? Creo también por la plataforma Zoom de la universidad. Por Zoom de la universidad. La presentación de este libro. Bueno, aquí yo encontré una receta de las albóndigas que me encantan. Y hay Y hay unos un chilaquiles. ingrediente que no le echábamos nosotros a las albóndigas aquí en casa, que es la del vino tinto. Incluye vino tinto, no sé, Hasta en eso eran barrocos. de manera que Mira, el bueno, mensaje es muy claro, Sergio. El mensaje es que no toda la riqueza culinaria de Puebla se reduce al mole y los chiles en nogada. exactamente, no, al revés. Mucho Yo, saber y por explotar de todo lo que es la riqueza que se creó durante pues 4 siglos, toda la otros colonia siglos. y el siglo XIX, bueno, y ahora y el XX, Y lo que ustedes cinco, van a tratar, 5 siglos de tradición culinaria, pero mira, como esto tenemos otros campos iguales, siglos de tradición echados a la basura porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. bueno, en paralelo a la cocina está la industria editorial, que ese es otro tema, porque el libro, en la investigación que hace Ricardo Moreno Botello, tiene un pie bien plantado en este señor del Valle, Bueno, es, del Valle, sí, es sí, el editor en 1844 es uno de del los grandes recetario que está aquí, La cocinera de todo el mundo. Qué buen nombre le puso. sí, Bueno, Ricardo Moreno Botello, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta conversación. es un Mañana placer. estaremos presentes ahí como testigos públicos de esta muy, muy importante presentación de un librazo que se suma ya a una serie de libros sobre cocina que Ediciones y Cultura ha realizado y que me parecen valiosísimas. O sea, De todo corazón, mañana yo casi no voy a hablar, ya escucharemos qué opinan del libro los invitados que son gente muy valiosa. Ya lo verán, ya lo verán. muy bien. Mañana es en la tarde, ¿verdad? Es a las 12 horas, al mediodía. Mediodía, 12 de la tarde. Está la invitación en Mundo Nuestro también, por supuesto.
Y bueno, Ricardo, de todo corazón, felicidades Saludos y a todos, muchísimas Ricardo. gracias por estar con nosotros. Ándale, Muy buenas pues. tardes a todos ustedes, yo soy Mastrete y Mundo Nuestro, y esta conversación sobre cómo construir una mirada estratégica de este nuestro estado tan querido, a veces tan perdido, pero bueno, finalmente adorable. Sale Ricardo, muchas gracias a todos, buenas tardes.